El Ministerio de Curación, Salud y Felicidad por Elena de White. La curación del alma. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros tan pecadores y desamparados como él habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad y sin embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir según la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, pues su carne, demacrada, presentaba síntomas de muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en su cama a Jesús, cosa que ellos se dispusieron a hacer de buen grado. Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o ponerse siquiera al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban junto a él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Lucas 5:17. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los interesados, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Estaban representadas varias nacionalidades y todas las clases de la sociedad, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Versículo 17. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia. No sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:53. Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podría abandonar toda esperanza cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado de la casa y haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró al rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes fijos en él. Bien conocía el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción que Él era el único auxiliador del pecador y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Cristo era quien había traído a sí mismo al que sufría. Y ahora, con palabras que eran como música para los oídos a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa silencioso y tranquilo,
demasiado feliz para hablar.